Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde vamos a aprender sobre costura con los ojos cerrados. El podcast de Mami Crafter. Dirige y presenta Diana Baena. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Diana y os doy la bienvenida de nuevo a Mami Crafter, el podcast de costura y podcotis con el que vamos a aprender mucho y con los ojos cerrados. Después de cada episodio del podcast podéis pasar por mamicrafter.com y allí encontraréis material adicional en el post que os dejaré. Os dejaré enlaces también a otros posts ya publicados y algún vídeo de YouTube. Seguro que os va fenomenal completar la información del podcast con el post del blog. En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito de la máquina de coser, de las funciones que podemos esperar de una máquina de coser, los botones que podemos esperar que tenga, dónde podemos encontrar la variación entre una máquina y otra. También nos va a ayudar esto a la hora de elegir qué máquina comprarnos. También qué accesorios suelen traer o qué accesorios podemos comprar aparte. Y algunos pie prensatelas o algunos prensatelas que nos pueden ir muy bien y nos pueden facilitar muchísimo el trabajo a la hora de coser. Vamos a empezar. Bueno, y antes de entrar en materia, ¿qué significa para ti la costura? Hola, mi nombre es Laura, me conoceréis en las redes sociales como Mami Fraggle. Mi primer contacto con la costura fue alrededor de mis 7 años. Lo primero que cosí fue una mantelería para mi madre, ella aún la conserva, la hice junto con mi abuela. El tema costura siempre he sido bastante autodidacta, he sido bastante freestyle. Logré abrir hasta mi propia empresa, que es Mini Indies. Y gracias a ella y a la costura, pues bueno, le hago ropita a mis hijos, hago algún encarguito para amigas y sobre todo la costura para mí es mi pequeño paraíso. Tengo 3 peques que son muy bonitos y muy agotadores y en el momento que me cierro en mi taller, eso es el paraíso. Me relaja, logro sacar mi creatividad, en fin, me encanta la costura. Y este audio es para una Mami Crafter porque la quiero un montón. Un besito. Todo lo que llega a hacer tiene una energía que no se la acaba. Es que la envidio tanto con esa potencia que tiene. Bueno, pues como bien dice ella, autodidacta y cose maravillas. Así que ya sabéis que podéis aprender costura por vuestra cuenta, tranquilamente, según el tiempo del que dispongáis, y llegar a coser verdaderas maravillas. Así que no dejéis de aprender por el hecho de no tener tiempo. Os podéis organizar de la manera que veáis que os va mejor y aprovechar para aprender a coser porque realmente es algo, como dice ella, muy paraíso, muy de terapia, muy de disfrutarlo, así que de verdad que a quien le gusta le engancha y a la que empezáis a coser no podéis parar, así que tenéis que probar si os gusta o no este hobby. Antes de hablar de las posibles diferencias que podemos encontrar según la máquina de coser que estemos mirando, la principal diferencia de todas es que hay máquinas de coser que son electrónicas y máquinas de coser que son mecánicas. Las máquinas mecánicas son, por ejemplo, las Alpha estas de colores, la Alpha Stylab 40, por ejemplo, la Alpha Practic 9, que es la que yo tengo, y una máquina electrónica sería, por ejemplo, pues la Yuki de X7. Como siempre, si consultáis el post del blog asociado a este capítulo del podcast, tendréis los unboxings de 2 de las máquinas de coser, una mecánica y otra electrónica, para que veáis un poco las características diferentes que tienen. Una máquina electrónica, el botón más importante que la diferencia de las máquinas mecánicas es el Start Stop. Este botón permite que una persona que no puede mover los pies pueda coser solo accionando un botón con la mano. Se acciona el botón y la máquina cose, se vuelve a accionar y la máquina para. Incluso se pueden hacer retrocesos y todo solo con las manos. En las máquinas electrónicas suele haber botones para todo, para cortar los hilos
cosemos automáticamente, para hacer puntadas de seguridad, para el retroceso. El retroceso es lo que solemos utilizar para rematar las costuras. Significa coser al revés. Normalmente cosemos por encima del hilo que hemos empezado para rematarlo, que se haga una especie de nudo, se pisa el hilo y de esta manera no se deshacen nunca las costuras. Pues normalmente en las máquinas electrónicas todo va por botones. El retroceso se acciona con un botón, el corta hilos también es un botón y todo va con botones. También normalmente una de las cosas que tienen muy interesantes las máquinas electrónicas es el regulador de velocidad. Normalmente hay desde la tortuga hasta la liebre y podemos poner, por ejemplo, si vamos a hacer una costura muy complicada, lo ponemos en la tortuga y por mucho que pisemos el pedal o por mucho que accionemos el botón de Start, las costuras se hacen muy lentas, con lo que podemos tener un resultado muchísimo mejor. Aunque las máquinas mecánicas también algunas incorporan un enhebrador automático, las máquinas electrónicas suelen tener otro tipo de enhebrador automático que solo poniendo el hilo en un recorrido que va marcando con numeritos, una vez tenemos el hilo metido por todos los números le damos a un botón y se enhebra sola, cosa que el enhebrador automático de las máquinas mecánicas normalmente tenemos que accionar nosotros alguna palanca y implica un poquito más de destreza. Siempre una máquina electrónica nos va a facilitar muchísimo más el trabajo que una máquina mecánica. El hecho de que una máquina electrónica sea más sencilla de utilizar, porque cuando te acostumbras todo va por botones y enseguida vas haciendo las cosas mucho más rápido, no significa que sean más complicadas las máquinas mecánicas. Con las máquinas mecánicas normalmente son el tipo de máquinas que nos compramos cuando empezamos a coser y simplemente pues todo se tiene que accionar por palancas o por ruedecitas reguladoras con diferentes números. Por ejemplo, el ancho y el largo de puntada suele ser una redondita con números y ponemos un número más alto si queremos puntadas más anchas o más largas y números más bajitos si queremos puntadas más cortas o más estrechas. Pero cuando estamos hablando de una máquina electrónica normalmente eso va a través de la pantalla que tenemos, donde vemos el tipo de prensatelas que estamos utilizando y donde nos salen unos numeritos que ya nos indica esto y todo se regula a través de botones. Normalmente las máquinas electrónicas incorporan muchísimas más puntadas decorativas que las máquinas mecánicas. Yo, por ejemplo, tengo la Practic 9, tiene unas 35 puntadas, pero si os compráis cualquier máquina electrónica aparte de que suelen ser un poco más caras, pues suelen llevar muchísimas más puntadas decorativas, incluso abecedarios, puntadas en forma de maniquí, etc. Traen como más pijadas, que algunas personas nunca las utilizarán, pero que sí que son cositas que a veces para acabar una labor pues te puede dar un toque bastante diferente. Otra diferencia que nos podemos encontrar al comprar la máquina de coser es la forma que tiene de hacer los ojales. Normalmente hay máquinas mecánicas que hacen el ojal solo a un paso y máquinas electrónicas que que todas lo hacen a un paso, pero hay máquinas mecánicas que lo hacen a 4 pasos, es decir, que tenemos que activar 4 veces el pedal para que nos haga todo el rectángulo del ojal. En cambio, a un paso significa que nos hace el ojal directamente solo apretando el pedal una vez. Esta es una diferencia que tenéis que mirar en las características de la máquina de coser que queráis para saber si queréis los ojales a 4 pasos o si preferís comprar una máquina que los tenga a un solo paso. Otra de las cosas que tenemos que mirar de las máquinas de coser es que tenga la palanca de retroceso. Hoy en día es muy complicado encontrar una máquina de coser que no tenga esta palanca. Esto del retroceso, como ya os he explicado, sirve para rematar las costuras y es una función que sí o sí deberían tener todas las máquinas porque es muy muy útil. Otra cosa a tener en cuenta de las máquinas de coser es que te regulen tanto el largo de la puntada como el ancho de la puntada. La mayoría de máquinas de coser sí que te regulan el largo, significa que por ejemplo en una puntada recta la aguja va a bajar en más o menos distancia respecto a la puntada anterior, y el ancho de puntada es muy interesante y no todas las máquinas traen este regulador. Esto regula por ejemplo que a la hora de hacer un zigzag tengas un zigzag más ancho o más estrecho en función del acabado que quieras obtener. También con el regulador del ancho de puntada podemos jugar un poquito con las puntadas decorativas. En las máquinas de coser electrónicas también nos viene normalmente la ruedecita de regulación de tensión del hilo, pero suele ser automático, se suele regular sola. Esto va muy bien porque regular la tensión del hilo es de las cosas que nos suelen resultar más complicadas cuando empezamos a coser. En las máquinas electrónicas también suele venir un botoncito que normalmente se indica con un círculo como un poco gordito y es una puntada de seguridad. Significa que hace una especie de
nudo cuando acabamos de hacer una costura, ya sea con puntada decorativa o con puntada normal. Luego es interesante también, ya como accesorio, ahora entraré a hablaros de los accesorios, pero como accesorio, que la plataforma, o sea la mesa de trabajo de la máquina de coser, que sea grande, pero a la vez que tenga el brazo libre, que normalmente es el cajón donde guardamos los accesorios, que se extrae y permite que te quede una superficie como más pequeña, que te sirve pues para coser puños o cosas que son así como cilíndricas. Entonces el brazo libre va muy bien, pero sí que es verdad que también cuando estemos cosiendo normal agradeceremos tener una superficie de trabajo lo más grande posible. Venden mesas extensibles que hacen que la máquina todavía tenga más superficie para trabajar, aparte de la máquina en sí. O sea que es como que te agranda un poquito la superficie de trabajo y te es mucho más cómodo manejar la tela encima de una mesa extensible. Bueno, y pasando a hablar de los accesorios de la máquina de coser, normalmente pues nos vienen algunas canillas, algún pincel para limpiar la máquina de coser, que también tiene descosedor, una placa de aguja para zurcir, que es como una placa así como que anula los dientes de arrastre, que es para que deslice más la tela, un destornillador para poder abrir la placa de aguja y limpiar por abajo cuando se nos queda la tela enganchada, agujas de recambio, pero luego también vienen los maravillosos pie prensatelas. Hay un montón de prensatelas diferentes, pero yo os voy a decir como 3 o 4 que considero que sí o sí todo el mundo debería tener porque os sacan de muchos apuros. Normalmente todas las máquinas de coser traen el de ojales, porque los ojales, cada máquina tiene su propio pie prensatelas. Luego suelen traer también los prensatelas de cremallera, que es como si fuera la mitad de un prensatelas normal. Luego hay otros pie prensatelas que yo en este caso os voy a recomendar 3 que os pueden sacar de muchos embolaos en las costuras. El primero, y yo creo que es el más imprescindible, es el pie prensatelas de doble arrastre. Este pie prensatelas lo que hace es que te desliza la tela tanto por abajo con los dientes de arrastre de la máquina de coser como por arriba con los dientes de arrastre que te proporciona el pie prensatelas, y te deja avanzar la tela sin que se te quede encallada, y esto va fenomenal pues para telas impermeables, para telas de camiseta, para telas súper finitas que se resbalan, para todo va genial el pie prensatelas de doble arrastre. Luego para pieles y telas impermeables, por ejemplo, os recomiendo tanto el pie prensatelas de teflón, que es como el normal pero todo blanquito como de plástico, y el pie prensatelas de rodillo, que es un pie prensatelas que es transparente, pero en la parte de delante veréis un rodillo así como con unos dientecitos, y ese rodillo lo que hace es que deslice la tela, que son telas que normalmente se suelen quedar encalladas, como lo que os digo, la impermeable y las pieles, y hace que deslicen y pasen bien por debajo del pie prensatelas. Estos son para mí los 3 imprescindibles, aparte de los que suelen traer las máquinas de coser, que como os digo suelen ser los de cremallera y los de ojales. Bueno, y hasta aquí con el tema de las máquinas de coser y las prestaciones que nos podemos esperar de ellas, tanto de las mecánicas como de las electrónicas. Yo os voy a dejar más información en el post del blog y además el enlace a algún vídeo que os va a resultar seguro muy interesante y os va a apoyar un poquito todo lo que os estoy explicando. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, ya sabéis, me podéis escribir o me podéis enviar un audio a mamicrafter@gmail.com. Bueno, y ya para finalizar este episodio os voy a decir cuál es mi recomendación del día. Hoy os voy a recomendar Electro 365, que es una web donde venden máquinas de coser, venden remalladoras, venden un montón de cosas, también un montón de accesorios. Además tienen los precios bastante ajustaditos, ya veréis cuando la consultéis. Y si aplicáis a vuestro carrito el código MAMI2018 en mayúsculas, os hará también un descuento. Luego que sepáis que tienen un chat en la misma web donde si tenéis dudas de, no sé, comparar un modelo de máquina con otro, dudas de si una mesa extensible es compatible con vuestra máquina de coser, si las canillas de colores sirven para vuestro modelo de máquina, si tenéis cualquier duda sobre cualquier producto, cualquier accesorio de costura o cualquier máquina de coser, les podéis escribir en ese chat, os responderán súper rápido y súper bien, ya lo veréis. Y la recomendación de hoy, pues como os digo, Electro 365. Y ahora sí que me voy porque esta semana sobre todo estoy liadísima, ya os lo voy explicando siempre por Instagram, por las redes sociales. Espero que os haya gustado este episodio. Recordad que me podéis dejar comentarios en cualquiera de las plataformas del podcast, en iVoox, en Spreaker o en iTunes. También os recuerdo que si me ponéis 5 estrellas en iTunes es lo más de lo más. Muchas gracias ya por adelantado. No os olvidéis de suscribiros al podcast para que os notifique el próximo episodio. Y sin más, un besito a todos y felices costuras. Después de cada episodio del podcast podéis pasar por mamicrafter.com y allí encontraréis material adicional en el post que os dejaré.